Os estaba diciendo que íbamos a empezar con el tema de la cinemática, o sea, la descripción del movimiento de los cuerpos. Vamos a hacerlo primero, bueno, lo voy a hacer en general, recordaros lo que son las magnitudes cinemáticas, que ya venís aquí, digamos, lo habéis visto anteriormente, pues, lo que es la posición, la velocidad, la aceleración, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer en general ya en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Lo voy a aplicar, eso sí, para lo que es, en un caso sencillo, os acabo de decir. Lo haremos lo más sencillo, o sea, el caso al que estáis acostumbrados, el movimiento uniformemente acelerado, pero a continuación veréis cómo ya tomo un caso que no es un movimiento uniformemente acelerado, un caso ya más difícil en ese sentido, y lo integraremos a mano. Fijaos que ya he dicho la palabra integrar, ya veréis por qué. Lo resolveremos a mano y lo resolveremos con el ordenador. Veréis que el resultado es el mismo. Como es mucho más fácil hacerlo con el ordenador, mucho más rápido. Y espero convenceros de que podremos entonces resolver problemas, pues, por ejemplo, lanzar la tiza aquí dentro del aula, o sea, dentro del aire, no en el vacío. En el vacío tendríamos, bajo la acción de la gravedad, caída libre, un movimiento uniformemente acelerado en 2 dimensiones. Pero claro, eso no es decir que el ordenador nos va a permitir estudiar movimientos más cercanos a la realidad. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que acabo de decir a ver si tengo aquí un dibujo que creo que lo tenía. Fijaos, en esta gráfica. Olvidaos de las órdenes que he escrito ahí para hacer esto. En la curva azul, mejor dicho, la curva es anaranjada, es el movimiento uniformemente acelerado en 2 dimensiones. Está actuando la gravedad uniforme, he lanzado una tiza y sigue esa trayectoria. Los puntos rojos es los segundos, digamos la velocidad. Lanzamos la tiza aquí en el origen de coordenadas, ¿no? Con una velocidad que, si no me equivoco, era 30 metros por segundo, exactamente, y un ángulo con respecto a la horizontal de 50 grados. Si lo hacemos en el vacío, sigue esa tiza, bueno, el título es béisbol porque el enunciado que les ponía a vuestros compañeros era una pelota de béisbol, sigue esa trayectoria. Cada punto rojo es cada segundo. Es decir, dónde se encuentra la pelota de béisbol después de un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. ¿De acuerdo? Bueno, la trayectoria que veis en azul, esa es la trayectoria más cercana a la realidad. Está actuando el aire, está frenando la pelota de béisbol de una manera en particular, que eso sí podremos, por ejemplo, este problema lo puedo hacer con vosotros, ¿de acuerdo? Más adelante. Ya veis que no, la forma de la figura es, mientras que esto es una parábola, ¿no? Os estoy recordando, esto ya no es una parábola. Ya no hay una simetría con respecto al punto más alto de la trayectoria. Y claro, la distancia que alcanza es totalmente diferente, ¿no? Son 2 trayectorias, mientras que en el caso anaranjado es más o menos un alcance horizontal sobre un suelo horizontal del orden de 90 metros, si no recuerdo mal. Ahí ya veis que casi no llega a los 60 metros. ¿De acuerdo? O sea que en ese sentido, esta trayectoria, o sea, si nosotros estudiamos el movimiento uniformemente acelerado, tiene para una pelota de béisbol en esas condiciones, o sea que este problema es ya muy, muy cercano a la realidad. Como veis, no nos separamos mucho de lo que es la realidad si lo hacemos en el vacío, ¿entendéis? Pero para ello, por ejemplo, este problema no se puede resolver a mano, con papel y boli. Necesitamos un ordenador para integrar, resolverlo numéricamente. Bueno, espero que con esta gráfica uno diga, pues a lo mejor es interesante aprender a resolver los problemas con una herramienta, con una calculadora mejor que la habitual. Bien. Bueno, pues vamos a recordar esas magnitudes cinemáticas, la descripción del movimiento. Vamos a hacerlo para, como habéis visto ahí, cinemática de la partícula. ¿Qué significa una partícula? Suena siempre a los alumnos de primero como raro, esto es física de partículas, ¿no? Está pensando, cuando uno habla de física de partículas, está pensando en física nuclear. Aquí el sentido de partícula es simplemente como un cuerpo muy sencillo.
es un cuerpo puntual, es decir, que no tiene volumen. ¿De acuerdo? Ocupa solo un punto del espacio. Un punto del espacio no tiene volumen. Por lo tanto, la descripción del movimiento, donde se encuentra ese cuerpo, es simplemente decir dónde se encuentra ese punto en el espacio, en cada instante de tiempo. Mientras que en un cuerpo con volumen, por ejemplo, este bolígrafo, fijaos que está compuesto, eso podemos considerarlo como, esto es un medio continuo, o sea, que hay una distribución continua en el espacio. Eso no es así, porque tiene los átomos, pero para vosotros en física general sí. En física clásica tenemos eso. Entonces, ¿qué significa dar la posición, describir la posición de este bolígrafo? Con un punto no vale. ¿Entendéis? O sea, que se complica un poco la cosa. Eso más adelante, en todo caso. Bien, entonces ya tenemos aclarado qué tipo de cuerpos con qué tipo de cuerpos vamos a enfrentarnos o vamos a tratar ahora. Bien. Magnitudes cinemáticas. Lo voy a hacer, he dicho anteriormente, en general, es decir, en tres dimensiones espaciales y en una temporal, más el tiempo. ¿De acuerdo? Y ahora lo primero que hay que aclarar, ¿qué significa dar la trayectoria de una partícula, de un cuerpo? Implícitamente es respecto a alguien. O sea, lo primero en los problemas va a ser decir cuál es ese alguien, ese observador. Muchas veces veréis cómo utilizo la palabra observador. Es decir, que lo que ven dos personas diferentes, dos observadores, son trayectorias diferentes. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, yo soy un observador y uno de vosotros es una de las partículas. Estáis ahí sentados, quietos respecto a mí. Ahora, pero si yo soy otro observador y me pongo a andar, vosotros estáis en movimiento. Es decir, que ya estáis viendo que en un caso la trayectoria es muy sencilla, yo soy el observador, para mí, vosotros estáis quietos. Vuestra trayectoria es lo más sencillo. Un punto en el espacio, no cambia en el tiempo. Mientras que yo como observador, para vosotros estoy en movimiento, pero para mí mismo, respecto a mí, yo no estoy en movimiento. ¿De acuerdo? Sois vosotros los que estáis en movimiento. Entonces vuestra trayectoria, por ejemplo, si estoy viendo de la manera que lo hago aquí en el aula, seguís una trayectoria rectilínea. Fijaos, a uno le llama la atención, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir es, cuando a uno le preguntan la trayectoria, la velocidad, lo que sea, tiene que determinar o decir claramente, en primer lugar, quién es el observador o sistema de referencia. Fijaos que un observador, podéis pensar que yo tengo clavado en el cuerpo tres ejes. Uno arriba abajo, de atrás hacia adelante, izquierda y derecha, ¿no? Con un sentido. Esas son tres direcciones en el espacio que están clavadas en mi cuerpo. Entonces, si yo giro con respecto a vosotros, los ejes giran conmigo. O sea, esos ejes no están girando respecto a mí, ¿de acuerdo? Yo siempre veo la misma dirección delante hacia atrás. ¿Entendido? Entonces, pensad que ese observador tiene unos ejes clavados en el cuerpo. Vosotros estáis pensando, claro, en un sistema cartesiano, son ejes cartesianos. Eso es lo más fácil, ese sistema de coordenadas. Pero hay, en ciertos casos, veremos a lo mejor más adelante que hay, veremos seguro más adelante que hay otro tipo de coordenadas, por ejemplo, polares, ¿no? Plano, que también describen la posición de los cuerpos, que para ciertos problemas pues, son más adecuados. Eso más adelante. Pero, en principio, vamos a tratar con un sistema de referencia cartesiano. Un sistema de referencia son los ejes, por ejemplo, ejes cartesianos, X y Z, ¿no? Y naturalmente ese observador tiene no solo los ejes clavados en el cuerpo, sino que además tiene un cronómetro en la mano. Es decir, que mide tiempos. Es decir, habrá un origen espacial donde se encuentran los ejes en el cuerpo del observador, ¿no?
y además tendrá también un origen temporal. Es él el que decide cuándo se empieza a contar el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. ¿Está claro? Todo eso es un sistema de referencia, que yo a veces hablo de él como el observador, pero tiene todo eso. ¿Está claro? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Si a uno le preguntan cuál es la trayectoria, tiene que situar y decir claramente, en ese caso a mí como profesor en un problema, cuál es el sistema de referencia que está utilizando. Si no lo dice, y en lo que está escribiendo dice, bueno, pues la coordenada X es esta, la coordenada Y es esta, ¿cuáles son los ejes en el espacio? Lo tenéis que decir explícitamente. Eso es claridad en la explicación. ¿Está eso de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a definir lo primero, la posición. La posición es un vector. Un vector es una magnitud física que tiene sus dimensiones, como hemos visto en el capítulo anterior, pero en este caso, además, ¿qué características tiene? Pues tiene una dirección en el espacio, un sentido y un módulo. Las tres cosas simultáneamente. ¿Entendido? Lo podemos denotar, como es habitual, por la letra R minúscula, se suele utilizar. Y claro, la posición de una partícula no será la misma en el tiempo, es decir, que será una función del tiempo. Fijaos, esto que acabo de escribir. ¿Esto qué significa? He dicho una función del tiempo, un vector, claro. Un vector también puede ser una función del tiempo. Si nos fijamos, estamos en un sistema de referencia cartesiano, nosotros podemos ese vector descomponerlo en los ejes de ese sistema de referencia. ¿Entendido? Fijaos que la posición de ese cuerpo es una en el espacio. Eso no cambia. Lo que cambia, eso es lo importante, lo que cambia es cuáles son las componentes, las coordenadas de ese vector en un sistema de referencia o en otro sistema de referencia. Si tenemos dos sistemas de referencia, las coordenadas de ese vector pueden ser, sin ningún problema, diferentes. ¿Está entendido? Mientras que el vector es el mismo. La posición es una dada en el espacio. ¿Está claro? Muy bien. Entonces tendremos en un sistema cartesiano, pues la coordenada X, claro, dependerá del tiempo, por esa letra, es un vector unitario. En los vectores unitarios siempre se suele utilizar así el gorrito en la notación. Este es el vector unitario Y a lo largo del eje X, más la coordenada Y por el vector unitario J, más la componente Z por el vector unitario K. Es decir, que yo tendré aquí un sistema de referencia en 3 dimensiones. Este puede ser el eje X, este el eje Y, este el eje Z, este es el origen. Bueno, si tengo aquí un punto, voy a hacerlo más arriba, para que veáis mejor atrás. Si no se ve bien, me lo decís, por favor. Yo miro mi pantalla, no ahí arriba. Eje X, eje Y, eje Z. Si tenemos por aquí la partícula, tendremos un vector de posición. Que será de esta manera. Este es el vector de posición. ¿De acuerdo? Nada nuevo. Yo creo que esto es simplemente recordaros cosas. En 3 dimensiones, en 3 dimensiones habéis hecho seguro, o deberíais venir con el movimiento parabólico, eso seguro. Entonces, habéis tratado ya con vectores en cinemática. Bien. ¿Qué ocurre cuando este cuerpo se mueve, se está desplazando? Podemos entonces hablar de lo que se llama el vector, o sea que tenemos en primer lugar la posición, vector. 2. Podemos hablar del desplazamiento,
también es un vector. Fijaos, el desplazamiento no tiene sentido decir cuál es el desplazamiento de ese cuerpo. Así dicha la pregunta está mal puesta. Hay que decir cuál es el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Determinado. En un intervalo de tiempo entre T1, T1 y T2. Eso sí tiene sentido. Es decir, que si en el instante de tiempo T1 se encuentra aquí, por ejemplo, y en el instante de tiempo T2 se encuentra aquí, tendrá otra posición diferente. Este será el vector R, este es en tiempo T1, podemos denotarlo como R1, y este es el vector de posición en el instante T2, R2, ¿no? Entonces, simplemente el desplazamiento es este vector, que voy a poner aquí en rojo, el que va desde esta posición, hasta esta posición. Este vector de desplazamiento lo voy a llamar delta de R. Fijaos que delta se utiliza en física y en matemáticas, ¿no?, como incremento. Es decir, que ahí no es una letra, si es griega, delta mayúscula, ¿no?, que está multiplicando a R, no, todo ello eso no es una multiplicación. Esa delta lo que nos está indicando es un incremento finito. Cuando tenemos incrementos infinitesimales, ¿no?, entonces, ¿qué letra se utiliza? La letra D. Eso más adelante. Entonces, simplemente será R2 Por supuesto, la posición y el desplazamiento tienen sus dimensiones, ¿no? Longitud tiene sus unidades en el sistema internacional, metros. ¿Está claro? O sea que las magnitudes vectoriales también tienen dimensiones. Por supuesto que sí. Bien. Pues ya tenemos la posición y el desplazamiento. Podemos también introducir otra nueva, que es la distancia recorrida. Ya veis, cuánto se ha desplazado y la distancia van a ser dos magnitudes diferentes. 3. Distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Esta magnitud es un escalar. Es decir, que únicamente viene dado por un número. ¿Entendido? Fijaos la diferencia. Vamos a dibujarlo aquí. Imaginaos que esa es la trayectoria de la partícula. Yo hago una película, ¿no? Está marcada con algo fosforescente, hago una foto y queda marcado en la película, en la foto, qué camino ha seguido. Esa es la trayectoria, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, en un intervalo. Imaginémonos que se encuentra aquí en el tiempo T1 y en el tiempo T2 se encuentra pues, por aquí. Los ejes y de nuestro sistema de referencia. Entonces tendremos aquí... ¿Está abierta la puerta, perdón? Si está abierta, la cerráis, uno de vosotros, por favor. Estaba diciendo... Gracias. Teníamos esto como R1 y R2. Y esto es rojo, delta de R. Fijaos que la distancia recorrida es ponerme yo a andar sobre este camino. ¿De acuerdo? Yo me pongo a andar y cuento a ver cuántos metros he recorrido. Eso uno está viendo que es un escalar. Es
Es decir, yo cuando digo, ¿qué distancia ha recorrido entre las 9 y las 11 de la mañana? Tantos metros. ¿De acuerdo? Cuando hablo del desplazamiento, tengo que decir en qué dirección me he desplazado y en qué sentido me he desplazado. Sí, tantos metros, pero en qué dirección y en qué sentido. Uno podría pensar, a lo mejor el módulo de 1, ¿no?, del desplazamiento, tiene que ser igual a la distancia recorrida. Pero aquí en este dibujo tan sencillo veis que eso no es así, ¿no? Fijaos que el módulo es de aquí a aquí. Esa distancia, el módulo de ese vector. Es totalmente diferente que la distancia que recorro yo sobre esa curva. ¿De acuerdo? Aparte, uno está pensando que sobre esa curva, sobre la trayectoria, el cuerpo se está moviendo siempre en el mismo sentido, o sea que no tiene por qué ser así. Por ejemplo, el cuerpo puede estar moviéndose por aquí, pero luego se le ha olvidado algo atrás, vuelve hacia adelante. Es decir, que una cosa es el camino recorrido, el camino que ha seguido, la trayectoria, pero eso no implica que se esté moviendo siempre en el mismo sentido sobre ese camino en absoluto. ¿Está claro? Bueno, pero sin pensar en esas cosas raras, uno está viendo que entonces esto siempre va a ser la distancia recorrida mayor, menor o, he dicho ya, igual no van a ser en general, pero habrá veces que la distancia recorrida sea menor que el módulo del vector de desplazamiento y a veces mayor. ¿Qué creéis a la vista de eso? Voy a utilizar como notación para la distancia en ese intervalo de tiempo T1, T2, delta ds. Fijaos, sin signo de vector. Entonces, ¿cómo será esto? Siempre. ¿Qué creéis? ¿Lo de arriba o lo de abajo? ¿El módulo del vector de desplazamiento será en general menor que la distancia recorrida o será en general mayor? ¿En serio, mayor? O sea, tú ves que esto que hay en rojo es mayor que la longitud de esta curva. Entonces, lo que vamos a tener es que en general es menor. Habrá casos, naturalmente, en los cuales tenemos, claro, una trayectoria que es rectilínea, de aquí, en este punto, aquí, y entonces ambas cosas coinciden. Pero eso es un caso límite, ¿de acuerdo? No es el caso general. En general, entonces, el módulo del vector de desplazamiento va a ser siempre menor, mucho igual, a la distancia recorrida. ¿Está claro? Únicamente habrá un caso en el que siempre serán iguales, que es cuando el intervalo de tiempo que ha transcurrido es muy, 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 muy pequeño. Vamos a hacer ahora ya el intervalo infinitesimal. Eso quiere decir que es infinitesimalmente pequeño. Entonces lo que tendré no será un delta de t, una diferencia, fijaos, un incremento finito, sino un incremento, yo me encuentro, la partícula se encuentra en una posición en el instante t, donde se encuentra en el instante t más diferencial de t. Eso es un incremento infinitesimalmente pequeño. ¿De acuerdo? Fijaos que si el t es este, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que está casi, prácticamente no le ha dado tiempo a moverse. ¿De acuerdo? O sea que se encuentra muy, muy cerca, infinitesimalmente cerca. Eso quiere decir que no le da tiempo a la trayectoria a hacer cosas raras, a hacer curvas. Está tan cerca que entonces, naturalmente, ambas cosas coinciden. Justo en ese caso, tenemos que diferencial de ese es igual. Fijaos que ahí ya utilizo no delta, sino d. El desplazamiento es infinitesimal. Será entonces en ese caso, ambas magnitudes, el módulo
del desplazamiento infinitesimal y la distancia recorrida, claro, es infinitesimalmente pequeña. Son iguales. Eso va a ser importante luego para cuando queramos calcular ciertas cosas. ¿Alguna duda en lo que estoy...? Sí. Que en el punto final la distancia no es pequeña y el tiempo es infinitamente pequeño. También coincide, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde, perdona? En T2, al final. Aquí dices. En la gráfica. Aquí fíjate que, a ver si te he entendido tu pregunta. Aquí lo que estoy diciendo, se encuentra en un instante t, en la posición dada por el vector de posición r, en ese instante. Y ahora dejamos transcurrir el tiempo, ¿qué cantidad? Una cantidad infinitesimalmente pequeña, diferencial de t. ¿Dónde se va a encontrar? En esta posición. Eso es el comienzo de la gráfica, ¿no? Aquí, bueno, puedes cogerlo aquí, ¿sí? O aquí si quieres, me da igual. Se encuentra aquí, fíjate, que entonces se va a encontrar, tengo que marcar otro punto. Realmente infinitesimalmente pequeño no es el mismo punto, pero está todo lo cerca que tú quieras. Eso es hacer, fijaos que ahora ya vienen las matemáticas, es acercarse al límite a ese punto. No es el mismo punto, o sea, no son el mismo punto. Uno está infinitamente cerca del otro, ¿de acuerdo? De tal manera que si uno lo está viendo así gráficamente, dice, claro, la trayectoria entre los dos puntos es una recta, ¿no? Sí, ya sé que el camino entero es una curva, pero es como pensar que esa curva la puedo hacer como suma de segmentos que son rectos. ¿De qué longitud? Infinitesimalmente pequeña. Entonces, fijaos que antes he dicho, ¿cuándo tendremos que coincide el módulo del desplazamiento con la distancia recorrida en un intervalo finito? Bueno, en el caso de que hubiésemos tenido una trayectoria rectilínea, ambos hubiesen coincidido, ¿no? Habrían coincidido ambas magnitudes. Pues es precisamente lo que estoy utilizando ahora, ¿no? ¿Se ha entendido ahora? Vale. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pasemos. Ya tenemos posición, desplazamiento, distancia recorrida. Podemos definir lo que es la velocidad. Era 1, 2, 3. Vamos a por el 4. La distancia, la velocidad media en un intervalo de tiempo. Finito de tiempo. Es decir, entre T1 y T2. Vuelvo a la misma notación. Tenemos un desplazamiento en ese caso que es delta de R, que he puesto anteriormente, R2 menos R1. Pues definir la velocidad media, es un vector, y es simplemente el cociente media. Va a ser el cociente del vector desplazamiento dividido por el tiempo que tarda en pasar el cuerpo del instante inicial al final en ese intervalo. Es decir, que tendremos aquí R2 menos R1, T2 menos T1. Fijaos que de lo que estoy hablando, por cierto, lo tenéis naturalmente, es muy, muy recomendable, os diría yo obligatorio prácticamente, pero claro, a eso ya sois mayores para decidirlo. Estudiar solo por apuntes, yo no lo haría jamás. Eso no es, o sea, un buen alumno jamás estudiaría por apuntes solo. Imposible. ¿De acuerdo? Utilizad libros. Fijaos que yo os he puesto en la bibliografía, en la guía docente, ¿no? El Tipler, esto es en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En el capítulo 2 es en una dimensión y en el capítulo 3, que es de lo que estoy yo hablando ya en general. Fijaos que el capítulo 2 es un caso particular del capítulo 3, que es cinemática, lo tenéis ahí. Todo, por supuesto, en ese libro y en todos los similares. O sea que no necesitáis que sea el Tipler especialmente. Cualquier otro os va a servir, ¿de acuerdo? Pero en la guía docente yo pongo uno, ese. Es muy sencillo de leer. Entonces, por favor, echad también un vistazo a los libros. Lo tenéis en la biblioteca, por supuesto. Quería decir eso porque no lo he dicho así
claramente, pero ahora sí, mientras que el primer tema, en lo que se refiere a las dimensiones, unidades de las magnitudes físicas, los errores, eso, digamos, ya habéis visto que he traído otro libro diferente, ¿no? A partir de ahora sí os recomiendo, por favor, que sigáis, por ejemplo, ese libro u otro, me da igual. Cogéis uno de ellos, si tenéis alguna duda acerca del nivel, tenéis un libro diferente porque tenéis familiares o amigos que os han dejado ese libro, me lo podéis preguntar naturalmente. Oye, Miguel, ¿es equivalente? Sin ningún problema os lo diré. ¿De acuerdo? Es tan fácil como mirar el índice en un libro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las dimensiones del vector velocidad media? No, he dicho las dimensiones. ¿Habéis visto? Ahí estáis confundiendo lo que son las unidades con las dimensiones. Entonces tenemos L en el numerador dividido por T, es decir, L, T a la menos 1. Estas son las dimensiones. Y ahora las unidades, ¿en qué sistema de referencia? En el sistema internacional. Metros por segundo a la menos 1 o metros dividido por segundo, claro, naturalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que solo tiene sentido preguntaros la velocidad media cuando se os dice en qué intervalo de tiempo, entre qué tiempos hay que hallarla. Si nosotros hacemos ahora este intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño, entonces podremos definir lo que es la velocidad, que voy a poner entre paréntesis, voy a poner velocidad instantánea. Siempre que se hable de velocidad, ¿de acuerdo? Estamos pensando en la velocidad instantánea, en un instante de tiempo. Fijaos ahora, no es en un intervalo, definimos la velocidad en un instante de tiempo. ¿En qué tiempo? T, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, no en el intervalo entre 5 y 15. ¿Está claro? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a apoyarnos en la velocidad media. Y lo que vamos a hacer es hacer tender el final de ese intervalo al comienzo del intervalo. Y que pasamos de esta manera. Claro, el desplazamiento entonces ya no va a ser finito, sino infinitesimal. Es decir, que la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Respecto al tiempo. O sea que aquí fijaos que ya no me ando con medias tintas, ya utilizo directamente con vosotros el cálculo. El cálculo se desarrolló simultáneamente. O sea, Newton desarrolló simultáneamente en su cabeza el cálculo como herramienta para resolver los problemas. Es decir, que el cálculo es útil precisamente, por ejemplo, en nuestro caso, porque en química también es útil. En reacciones químicas ahora estoy pensando en cosas de esas, por supuesto que también se utiliza el cálculo. Pero bueno, estamos en física. O sea, el cálculo lo desarrolló Newton paralelamente con otra persona que es Leibniz. ¿Os suena? A lo mejor os lo han dicho en Maite, a lo mejor en matemáticas, sí, ¿no? Bueno, estupendo. Lo desarrollaron paralelamente uno al otro. ¿Cuál fue el primero? Bueno, eso es un problema histórico muy bonito. ¿Cuál fue el primero? Pues no está, por lo que yo he leído, no está decidido. Fue simultáneamente ambas cosas. Newton siempre intentó, digamos, quedar históricamente en que él fuese el primero. Era una persona difícil de carácter y en ese sentido era un genio, por supuesto, pero eso no significa que fuese una buena persona, es decir, ceder el paso a otra. ¿De acuerdo? En ese sentido era muy, muy difícil. O sea, se puede leer, hay muchísimos libros sobre la biografía, son muy bonitos de leer, por cierto, sobre la biografía de Newton y veréis, por ejemplo, si cogéis uno de ellos, cómo habla de este punto, cómo, digamos, hubo una disputa entre Newton y Leibniz acerca de
la prioridad en el descubrimiento, no es un descubrimiento, sino el desarrollo de esta herramienta. En el libro que escribió Newton, Los principios matemáticos de la filosofía natural, su libro fundamental, donde describe, o donde plantea, donde establece sus leyes, las leyes de Newton, que rigen, ¿no?, el universo, el movimiento de los cuerpos. También establece lo que es la ley de gravitación universal, o sea que ahí ya, digamos, lo utiliza como ejemplo de aplicación de sus leyes. Lo que utiliza, si uno coge esos libros, por ejemplo, están accesibles, tengo por ahí el link en algún sitio, a lo mejor os lo pongo, la biblioteca de, no sé si es la Universidad de Oxford, me parece, pues ya está escaneado, la primera edición, yo creo que incluso el que utilizó él mismo, ahora mismo no estoy seguro, pero creo, me suena, y uno puede hojearlo, o sea, digamos, es muy bonito como ahora uno puede hojear un libro de ese tipo, no necesita desplazarse hasta allá, y lo que observa es que mientras que él en la cabeza utilizó el cálculo para resolver, como las personas contemporáneas a Newton no sabían de eso, en ese libro siguió utilizando para las explicaciones geométricas. ¿Qué significa una explicación? Pues, por ejemplo, una trayectoria circular. Para nosotros no es nada raro pensar en una trayectoria circular, ¿no? Pero para la gente de aquel tiempo, sí. Entonces lo que hacía Newton y sus contemporáneos, los que empezaron por ese camino, es aproximar, fijaos, aproximar el camino circular. Pues, por ejemplo, primero por un triángulo, luego por una trayectoria cuadrada, es decir, por un polígono, cada vez de más lados, cada vez más lados, los lados van a ser cada vez más pequeños, fijaos, una plaza de toros, circular, ¿no?, con las paredes. Yo lanzo una pelota, no hay rozamiento, ¿no?, y entonces puedo hacer que rebote en las paredes, y puedo hacer que rebote todas las veces que yo quiera, cada vez más, es decir, es lo que estoy dibujando ahí. Claro, en el límite, ahí estáis viendo, en el límite lo que tendremos será un polígono de un número infinito de lados, cada uno de ellos infinitesimalmente pequeño, eso será la trayectoria circular en ese caso. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eso es la base de las integrales? Claro, por supuesto, es de lo que estoy diciendo. No solo de las integrales. O sea, el cálculo para vosotros está compuesto de las derivadas y de las integrales. Claro, uno podría resolver problemas, como él hace, lo explica, por eso digo que es bonito echarle un vistazo a eso, cómo, digamos, lo que cuesta explicar las cosas y resolver ese tipo de problemas utilizando la herramienta que tenían desde los griegos, la geometría. Sí, se puede hacer. En el Tipler viene, por ejemplo, ¿no?, cuando veamos en la trayectoria circular cómo se puede llegar a la aceleración, otra magnitud física, ¿no?, cambio de la velocidad con el tiempo. Pero es mucho más sencillo utilizar ya directamente el cálculo, la derivada. Entonces, uno podría decir, tenemos que repetir aquí la historia, es decir, empezar por ¿no?, intentar resolverlo geométricamente y luego decir, no. Vosotros ya habéis estudiado y estáis estudiando ahora lo que es el cálculo, y yo lo voy a aplicar directamente. Lo que os estoy es haciendo una advertencia de cómo se llegó a eso. Si tuviésemos una asignatura de historia de la física, preciosa, por cierto, ¿no?, entonces se podría tratar de decir cómo los resultados, cómo si utilizas esto llegas a lo otro. Pero ahora, por supuesto, no tenemos tiempo para esos juegos. No es un juego, ¿eh? ¿Está claro? Y ahí os dais cuenta de que lo que se están diciendo, fijaos, los límites, las series, esas cosas de las que tratan la asignatura de cálculo ahora, por ejemplo, ¿no?, que pueden ser muy tediosas, pues resulta que tienen una aplicación directa, fundamental, para un ingeniero. O sea, sin el cálculo no hay herramienta que valga, no podréis resolver ningún problema, en particular los míos. Bueno, ya habéis visto que entonces ya estoy utilizando ahí directamente lo que es la derivada. Y además en 3 dimensiones, en general. Hombre, un poco de recordatorio de cuál es el origen lo he hecho ahí, acerca de la velocidad media. Un intervalo finito, lo hago infinito. Es decir, mentalmente es el paso de hacer intervalos finitos a intervalos infinitesimales. Ese es el paso que te da lo que se hace en el cálculo.
¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa entonces la derivada del vector de posición respecto al tiempo? Porque vosotros estáis acostumbrados a hacer derivadas de una función escalar. O sea, os dicen y igual a f de x. Derívala, ¿no? Pues tendremos la derivada de f con respecto a x. A eso estáis acostumbrados. En este caso, pero eso es una función escalar. Esto es un escalar, no es un vector, ¿no? Entonces, en nuestro problema, ¿qué significa la derivada del vector de posición con respecto al tiempo? Es simplemente la derivada, fijaos, en coordenadas cartesianas, que es lo que estamos utilizando ahora, lo más sencillo, va a ser tan sencillo como decir, derivo la coordenada x, la coordenada y, con respecto al tiempo, y la coordenada, cuidado, en coordenadas cartesianas. ¿Está claro? O sea, que ahí es una advertencia. Esto solo es en coordenadas, no tiene por qué ser en otro sistema de coordenadas que son más, uno piensa, más complicado. Bueno, hay ciertos problemas en los que te simplifica la vida. Esas son advertencias que hago yo a los alumnos de primero cuando se creen que viendo la física de primero se sabe la física ya simplemente por estos detalles. Porque normalmente solo ven coordenadas o trabajan masivamente con coordenadas cartesianas y se creen que eso es el mundo. Por supuesto que no. Es una advertencia. Bueno, ¿qué es esta componente? Nada más que la componente x de la velocidad, la componente y de la velocidad y la componente z de la velocidad. Claro. Pensad, voy a hacer ahora para un momento y digo, si no estamos en un problema en 3 dimensiones, sino que estamos en un problema en el que la trayectoria, el movimiento del cuerpo está restringido a un plano, una superficie plana, por ejemplo, entonces yo puedo, por comodidad, situar mi sistema de referencia de ejes X y Z, dos de ellos, contenidos en ese plano. Por ejemplo, el eje X y el eje Y. Porque fijaos que vosotros mandáis sobre cómo situáis el sistema de referencia. Entonces, lo más cómodo en ese caso es decir, pues nada, cojo dos ejes en ese plano, el tercero perpendicular. Eso significa que entonces ya a partir de ese momento únicamente os vais a tener que preocupar de cuál es la componente X y la componente Y del vector de posición y cuál es la componente X y la componente Y del vector velocidad. Los otros van a ser cero, si situáis el origen de coordenadas dentro de ese plano, naturalmente. ¿Entendido lo que estoy diciendo? O sea, que hemos simplificado de 3 dimensiones a 2. Bueno, oye, y si encima lo que tenemos es simplificar más un problema en el cual tenemos una trayectoria rectilínea, ¿de acuerdo? Yo siempre puedo situar uno de los ejes de mi sistema cartesiano, por ejemplo el eje X, a lo largo precisamente de esa dirección en el espacio que contiene la recta, la trayectoria rectilínea. Eso significará que entonces únicamente nos tendremos que preocupar de la componente X, se llama a ese eje X, de la componente X de la posición y la componente X de la velocidad. ¿Está claro? Eso no significa que no existan las otras componentes. Estoy diciendo simplemente que como van a ser cero, si situamos el origen también en ese caso en esa recta, en la trayectoria rectilínea, pues digamos las apartamos. Es decir, que en el capítulo 2, por ejemplo, de estos libros, cuando trata el movimiento, la cinemática en una dimensión, está tratando también de vectores. Es decir, que cuando escribamos X o V, fijaos, sin signo de vector, realmente estamos hablando de la componente X de la velocidad. Y por supuesto que es un vector, la velocidad. ¿Está claro? Bueno. Muy bien. Pues demos otra vuelta de tuerca. Es decir, que ¿sabéis derivar? Sí, sabéis derivar. Entonces, si yo os doy cuál es el vector de posición en función del tiempo, que es daros cada una de las componentes en función del tiempo, una función del tiempo, y os pregunto cuál es la velocidad,
es tan sencillo, tan complicado, como derivar esas tres funciones x y z. No había dicho una cosa, ahora lo recuerdo también, o sea que esto es, la herramienta que utilizamos nosotros aquí en física son las matemáticas. Pero si alguien hubiese preguntado a Newton o a los grandes físicos en la historia, ¿qué son? Físicos o matemáticos, no hubiesen sabido decirlo. Gauss, por ejemplo, es un gran matemático, pero es un gran físico. Es decir, es que no perdían ni un segundo. Fijaos que acabo de decir, el libro este famoso de Newton, de 1687, eran los principios matemáticos de la filosofía natural. O sea, ellos se llamaban filósofos naturales y englobaban todo. ¿De acuerdo? Bien, todas las ciencias. O sea, filosofía natural es equivalente a ciencia. La palabra ciencia surgió más o menos unos 300 años después, en el siglo XIX. 200 años, perdón, 200 años, no 300, 200 años después. ¿De acuerdo? Estamos en el siglo XVII con Newton, en el siglo XIX es cuando una persona dijo, bueno, a esto lo vamos a llamar ciencia, science, pero eso viene de una palabra del griego. Estaba diciendo, sí, lo de la trayectoria. RDT. Nosotros podemos dar la trayectoria que sigue un cuerpo, una partícula, de esta forma, que es la que estoy utilizando yo. A esto se le llama la forma paramétrica de la trayectoria. Paramétrica, ¿qué parámetro? O sea, en matemáticas se diría, en función de un parámetro. ¿Tiene algún sentido físico? Sí, en nuestro caso, el parámetro que se utiliza es el tiempo, tiene un sentido físico. ¿De acuerdo? Pero la misma trayectoria se podría expresar, describir de otra manera. Sí. Pues en matemáticas se habla de la forma implícita, ¿no? De un plano, de una superficie, es decir, que hay otras formas que son equivalentes de describir pues, cuerpos geométricos. La trayectoria es un cuerpo geométrico. ¿Entendido? Vale, entonces no se extrañe si alguna vez, por eso quería decirlo, la forma paramétrica de la trayectoria, estoy pensando en lo que estoy hablando yo ahora. Habíamos dicho posición, desplazamiento, 2, distancia recorrida 3, velocidad media 4, velocidad instantánea, velocidad 5. Una advertencia también. En inglés lo tienen la vida más fácil cuando hablan de la velocidad, porque nosotros cuando hablamos en español de la velocidad, por defecto, siempre estamos pensando en el vector velocidad. Es decir, que si alguien me dice la velocidad, yo estoy pensando en el vector velocidad, no en el módulo de la velocidad. Son dos cosas diferentes. El módulo de la velocidad es solo una parte del vector velocidad. La velocidad tiene dirección, sentido y módulo. ¿De acuerdo? Salvo que en el contexto, al estar hablando, uno diga que eso es muy habitual, ya lo has dejado claro y entonces en algún momento dices, bueno, la velocidad, estás pensando en el módulo de la velocidad. Pero en teoría siempre habría que decir módulo de la velocidad o velocidad como vector. En inglés estoy diciendo que es más sencillo porque ellos utilizan dos palabras diferentes para ello, para denotar esas cosas. No tienen que estar diciendo módulo de la velocidad, sino que dicen speed. Cuando ellos hablan del speed, están hablando del módulo de la velocidad. Cuando hablan de la velocidad vector, ellos utilizan velocity. Entonces, coloquialmente, al hablar les es más sencillo, no tienen que estar pensando, he dicho módulo, vector, ¿de acuerdo? Bien, eso por ejemplo lo pone también en los libros, pues en el Tipler, traducidos al español, siempre hacen esa advertencia, lo veréis. Definamos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 1, posición, desplazamiento, distancia 3, velocidad media 4, velocidad instantánea 5, aceleración. Aceleración media en un intervalo. En el intervalo T1 y T2. Bueno, yo tendré
una velocidad instantánea correspondiente al tiempo t sub 1, una velocidad en el instante t sub 2, es decir, que ha habido una diferencia delta de v finita, que va a ser v2 menos v1, si esto es v2 y esto es v1, y la aceleración media, que es un vector, viene definida como el cociente entre delta de v, el incremento en la velocidad, v2 menos v1, t sub 2 menos t sub 1. Sí. Eso lo has puesto al revés. Eso sería v1. No. Estoy poniendo en el intervalo t sub 1 y t sub 2. v2 menos v1. No, pero digo arriba. Sería v1 es igual a... Ah, sí, sí, gracias. Ah, arriba sí. Sí, sí, aquí, sí, aquí donde puse. Sí, gracias, perdón. Ahí sí, tienes toda la razón. Ahí en el... Tienes toda la razón. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tiene sus dimensiones, sus unidades, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? L por t a la menos 2. Unidades en el sistema internacional, por supuesto, metros dividido por segundo al cuadrado. Y ahora vamos a definir, hacemos el límite, hacemos el intervalo infinitesimalmente pequeño y vamos a poder definir lo que es el vector aceleración, entre paréntesis, la aceleración instantánea. Siempre que hablemos de aceleración, estamos hablando, pensando en un instante de tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Ya he dicho, pasar a un intervalo infinitesimal. Es decir, sería hacer el límite, cuando delta de t tiende a 0, vamos a poner la expresión así con el límite. A ver. ¿Esto qué es? Esta es la definición, podía haberlo puesto antes también, es cierto. Esto no es nada más que la definición de derivada de v con respecto a t. Es decir, que cuando ponía la velocidad también podía haberlo expresado de esta manera. Vamos a ponerla también aquí. Ya veis, los límites. Tenemos que es la derivada, en el caso de la aceleración, del vector velocidad respecto al tiempo. Eso significa que en coordenadas cartesianas tendremos una componente a sub x, a sub y y a sub z del vector aceleración, y cada una de ellas no es nada más que la derivada de la componente x de la velocidad con respecto al tiempo, la derivada de la componente y de la velocidad respecto al tiempo, y para la componente z más de lo mismo. ¿De acuerdo? Si yo lo quiero, lo podría expresar, fijaos, esto es la derivada de la velocidad. Si lo quiero expresar en función de la posición, pues el vector aceleración no es nada más que la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Voy a escribirlo ahora. Esto lo tenéis en todos los libros. Esto lo he hecho adrede. He sido un poco malo lo de... Sé que estabais todavía escribiendo, pero es una forma de deciros, no os preocupéis, lo tenéis en todos los libros, esto está... ¿no? No os preocupéis, que eso lo tenéis. ¿Qué es lo que no habíais escrito y queríais copiar?
Ya os digo, lo del proceso de los apuntes es un camino a la perdición, iba a decir, suena casi como el título de una película. Porque, fijaos, yo soy el profesor, hombre, yo siempre puedo cometer errores, intento, pero yo soy humano, ¿no? Primero vamos a pensar en mí, ha cometido un error. Luego venís vosotros, el paso. ¿Qué habéis entendido vosotros de lo que he dicho yo? Fijaos, lo que entendéis vosotros de lo que digo yo son dos cosas diferentes. No es exactamente igual a lo que digo yo. Eso me lo encuentro muchísimas veces. Tú has dicho, digo, no, has entendido mal. O sea, me acuerdo perfectamente de lo que he dicho, no lo has entendido bien. Entonces, eso lo plasmáis en el papel, claro, de otra manera, incorrecta. O sea, pensad ya en mis errores, vuestros errores, y ahora viene el tercer paso, el compañero que coge vuestros apuntes. Eso ya es la debacle. Lo que entiende de los apuntes de otro compañero es, ¿hay algún parecido con la realidad? Probablemente ninguno. ¿Entendido? Por eso he dicho en broma, camino a la perdición, efectivamente. Porque eso es muy habitual hacerlo. Entonces, acabo de escribir que tenemos que la aceleración es la derivada del vector velocidad, pero la velocidad es la derivada del vector de posición. Es decir, que tendremos también esta relación. Es muy habitual utilizar, para simplificar, fijaos que aquí hay que escribir, ¿no? Las Ds. Históricamente, no lo he comentado con vosotros, no sé, creo, no, bueno, vamos a, porque fue el otro día, creo. Históricamente, he dicho, se desarrolló el cálculo por Newton y por Leibniz. Utilizaron dos notaciones diferentes, tanto para las derivadas, ahora veremos a continuación, integrales. En el caso de las derivadas, Newton utilizó lo que se conoce las fluxiones, los puntos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de, voy a poner la componente x, ¿no? Si yo quiero escribir la derivada de x con respecto a t, utilizo esta notación. Esta notación proviene de Leibniz. Estas Ds provienen de Leibniz. Newton utilizó los puntos, fluxiones. Significado matemático es el mismo. Es decir, que cuando veis que yo pongo un punto, me estoy refiriendo a la derivada temporal de eso, de lo que estoy escribiendo. En este caso, x punto es la derivada de x con respecto al tiempo. Si pongo x dos puntos, cada punto es una derivada. Claro, la notación es mucho más sencilla y se sigue utilizando muy a menudo. Los profesores de física o en los libros se utilizan los libros, no solo los profesores, los libros están plagados de esta notación también. También se puede utilizar con los vectores, o sea, lo he hecho con una componente, pero también ponéis el vector con el punto, r punto, y entonces tenéis el vector velocidad, o r dos puntos, ¿no? O r dos puntos, y tenéis el vector aceleración, para daros cuenta de cuántas veces estamos derivando. Muy bien. Oye, ¿y por qué no sigue el juego más allá? El juego significa, ¿y por qué no sigues derivando? Uno está viendo que obtiene magnitudes físicas nuevas cada vez que deriva. Lo importante, ahora voy a insistiros mucho, es en el significado físico de la derivada. Porque uno dice, me aprendo de memoria, está chupado. La velocidad, la derivada de la posición con respecto. La aceleración, la derivada de la velocidad, la derivada segunda de la posición. Pero realmente te has parado a pensar qué significa. Por ejemplo, en el caso de la aceleración, la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Derivada. Lo que nos está diciendo es cómo cambia. Derivar es ver cómo son los cambios. ¿No habéis visto que ponía delta de v, el cambio en v? ¿No? El incremento de v finito, y lo hacía infinito. Lo que nos está dando la aceleración es cómo cambia un vector, que es el vector velocidad en el tiempo. Cambio. ¿Qué puede cambiar de un vector? Un vector tiene una dirección y un sentido en el espacio y tiene módulo. Es decir, que de un vector puede cambiar el módulo sin cambiar la dirección y el sentido. Entonces su aceleración, si es vector velocidad, es distinto de cero, es no nulo. Pero un vector puede mantener su módulo, la velocidad puede mantener su módulo y cambiar la dirección en el tiempo. Por ejemplo, una trayectoria circular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cómo será la aceleración en ese caso? ¿Será nula o no nula? Un vector nulo es cero, no hay cambio. Estoy diciendo, tenemos una trayectoria en la cual el vector velocidad está cambiando su dirección. Por lo tanto, el vector aceleración será no nulo, he dicho, no cambia su módulo, pero cambia su dirección. Está cambiando el vector. Por lo tanto, la aceleración va a ser distinta de cero. Eso es un error muy habitual, por ejemplo, hablando, tenemos un movimiento circular uniforme. Uniforme significa con módulo de la velocidad constante. Entonces, ¿cómo es la aceleración? Nula. No has entendido nada, lo más básico. Repito lo que acabo de decir. Tengo un movimiento circular uniforme. Eso significa que es un movimiento cuya trayectoria es circular y el módulo de la velocidad es constante, no cambia en el tiempo. ¿Cambia la dirección del vector velocidad? Sí, vamos a ver cómo es tangente a la trayectoria. Está cambiando la dirección, por lo tanto la aceleración va a ser distinta de cero. Con una pregunta así de sencilla, uno puede saber si realmente la persona se lo ha intentado aprender de memoria o la intención es entenderlo. Tenéis ahí una pequeña problema conmigo, que yo no soy, y así no debería ser en física en absoluto, que haya profesores que, digamos, funcionen, digamos, que se lo aprenda de memoria. Me da igual que no lo entienda, pero en general eso no debe ser así. En mi caso en particular no es así. Aprenderse de memoria esto está chupado. Para vosotros, con vuestra edad, como tenéis el cerebro de fresco, no tenéis ninguna dificultad en aprenderos estas cosas que estáis apuntando en el papel. Que lo hayáis entendido, ahí ya tengo más, digamos, mi objetivo es que lo entendáis. Y eso es lo que voy a preguntar de alguna manera. Con las preguntas, los problemas que hago siempre van dirigidos, ¿lo ha entendido? Es ahí donde se demuestra si se ha entendido. Vale. Bien, he dicho, sí. ¿Que con el sentido pasa lo mismo? Bueno, es difícil, fíjate, si tú cambias la dirección, vamos a ver, cojamos lo mejor son ejemplos sencillos. ¿Puede cambiar el sentido? Sí. O sea, tú tienes, por ejemplo, una trayectoria rectilínea, ¿de acuerdo? Y entonces se está moviendo, por ejemplo, al principio de izquierda a derecha y luego cambia de derecha a izquierda. Eso significa que el vector velocidad ha cambiado su dirección, no, porque es una trayectoria rectilínea, su sentido sí. Supongamos que es constante el módulo de la velocidad, ¿será la aceleración nula o no nula? Por supuesto no nula, ha cambiado el sentido. Ha cambiado el vector velocidad. ¿Es el mismo vector? No. Tiene la misma longitud, tiene la misma dirección, sentido contrario. Por lo tanto, ha cambiado. ¿De acuerdo? A tu pregunta, entonces, por supuesto, la aceleración es distinta de cero. Ese es el mejor, más que hablar en caso general, con ese ejemplo lo estáis viendo. Voy a dibujar aquí una trayectoria rectilínea y tenemos, por ejemplo, que en esta posición tengo este vector velocidad y ahora en esta otra tengo este vector velocidad. ¿No? Cuando se encuentra por aquí, aquí tenemos la velocidad, si esto es en T1, esta es la velocidad en 1, esta es la velocidad en 2, aquí en el tiempo. Entonces, el mismo módulo, V1 igual a V2. La dirección, estáis viendo que es una trayectoria rectilínea, no ha cambiado. Ha cambiado el sentido, por lo tanto la aceleración es distinta. Estaba diciendo lo de la característica de la velocidad. Había utilizado, ahora que comentaba el ejemplo de la trayectoria circular, un movimiento circular uniforme, he dicho, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Vamos a demostrar eso que acabo de afirmar. Cojo una trayectoria en general. En el plano no me queda más remedio que hacerlo en el plano de la pantalla, pero bueno, en 2 dimensiones ya es suficiente. ¿Qué tenemos aquí cuando se encuentra en el instante t sub 1? Vamos a poner aquí los ejes.
y el eje X. Tendremos entonces ¿de acuerdo? En otro instante T sub 2 se encuentra aquí. R2. Claro, tenemos un delta de T finito. Un desplazamiento, delta de R. Ahora hago esto infinitesimal. Esto pasa a ser infinitesimal. ¿Qué significa hacer infinitesimal? Que T sub 2 va a tender a T sub 1, ¿no? Es decir, que este punto cada vez está más cerca de T sub 1. Vamos a ver cómo repercute esto que estoy diciendo en el vector desplazamiento. Pues que en un caso será... el vector lo voy a poner ya aquí. Es decir, que si se encuentra por aquí, en un caso será así, en otro 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 caso será así. Esos serían los vectores desplazamiento, ¿no? Claro, el módulo cada vez... Fijaos, el módulo es cuando hago tender este intervalo finito a 0, naturalmente esto también tiende a 0. Pero cuidado, la velocidad es el cociente de ambos, y eso va a ser una cantidad en general que es finita, ¿no? Ahí tenemos un límite. Hago tender el numerador a 0, pero el denominador también tiende a 0, el cociente, el límite de eso, es un número finito. Eso lo estáis viendo en matemáticas. Pero a mí lo que me interesa en este caso es la dirección de ese vector. En el numerador tengo el vector, o sea, la información vectorial está en el numerador, en diferencial de R. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Aquí esto, cuando hago tender me estoy acercando cada vez más al tiempo original, T sub 1, ¿cómo va a ser la dirección? Tangente a la curva. Es decir, que el vector velocidad tangente a la trayectoria en cada punto de la trayectoria. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Está claro eso? Esto es muy importante darse cuenta. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, si yo tengo una trayectoria circular, ¿cómo va a ser el vector velocidad? Por ejemplo, aquí. Lo tendré así, aquí lo tendré así, aquí lo tendré así, aquí lo tendré así. Si se está moviendo en el sentido antihorario, pues entonces los vectores velocidad, ¿no?, serán de esa manera. Si se está moviendo siempre en el mismo sentido. Yo sé, fijaos, ahora simplemente me dicen la trayectoria es circular. Yo sé todo acerca de la velocidad, por supuesto no. Puede ser un movimiento circular que no es uniforme. Es decir, que a veces se mueve en un sentido, a veces gira en el otro sentido. Pero yo sí sé algo de información, sí tengo. Yo sé que el vector velocidad siempre va a ser su dirección tangente a la trayectoria, en este caso tangente a la circunferencia. ¿Está claro? ¿Cambia entonces el vector velocidad? Sí, claro, está cambiando ya, por lo pronto está cambiando su dirección. Por lo tanto, la aceleración va a ser distinta de 0, en general. ¿Está claro? Bien, importante. Y ahora la cuestión es, ¿por qué, lo que decía antes, por qué no sigue uno el juego derivando? La derivada segunda, ¿por qué no pasamos a la derivada tercera? ¿Por qué creéis que no pasa uno a la derivada tercera? Hombre, podemos seguir derivando, pero ¿por qué en los libros de física uno se planta justo con la derivada segunda de la posición?
¿Por qué? Pensad en las leyes de Newton, porque ya aquí habéis venido con las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, ¿no?, en la cabeza. De eso me ocuparé yo, también de saber si la habéis entendido con mis explicaciones, o ya al principio a ver si lo que os han explicado, digamos, lo habéis entendido por dónde van los tiros. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos relaciona cómo va a ser la trayectoria, cómo hay cambios, los cambios en la trayectoria ¿con qué? Con las fuerzas. Es decir, el movimiento de los cuerpos lo relaciona con las causas de ese movimiento, que son las fuerzas, ¿no? Eso es pasar de la cinemática, que es describir la trayectoria, describir el movimiento, pasamos a ocuparnos de cuáles son las causas que provocan ese movimiento en particular. ¿Y qué nos dice? Fuerza neta, la suma de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, va a ser proporcional a la aceleración. Newton planteó esa ley y experimentalmente funciona muy bien para multitud de problemas. ¿De acuerdo? Esa es la validez de una ley, que describe algo que, siempre que funcione, esa ley es válida. Cuando uno encuentra un fenómeno que no puede ser explicado por esa ley, pues tampoco hay que sentirlo demasiado. La relación se rompe y hay que buscarse otra pareja. Una ley que explique también lo anterior y lo nuevo. ¿Entendéis? Y eso, pues claro que pasó a finales del siglo XIX. Con la radiación del cuerpo negro, creo que os lo dije en clase, ¿no? Me parece, a vosotros. ¿No lo dije? ¿No? Bueno, pues cuando se rompió, digamos, funcionaba bastante bien la física clásica, es decir, la mecánica, el electromagnetismo. Estamos en el siglo XIX, pero de repente, pues se plantearon explicar lo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro es aquel cuerpo que absorbe toda la energía toda la radiación que le está llegando, toda la está absorbiendo. Naturalmente, para estar en equilibrio térmico tiene que reemitir, es decir, que vosotros sois cuerpos, no sois cuerpos negros. Pero bueno, en primera aproximación todos los cuerpos se pueden considerar como cuerpo negro, es decir, que no toda la radiación que está llegando a vosotros la estáis absorbiendo. ¿Por qué la palabra negro? Del color, tenéis color en la piel. Eso quiere decir que lo que no se está absorbiendo es precisamente lo que está percibiendo los ojos del observador. O sea, que hay colores, ciertas longitudes de onda, radiación que no se está absorbiendo. Eso lo percibimos nosotros en nuestros ojos como colores, ¿entendido? Es decir, que si uno piensa no todo se absorbe, no es un cuerpo negro, efectivamente, pero bueno, en primera aproximación uno puede pensar que son en pequeños intervalos, solo para pequeñas longitudes de onda, para ciertas longitudes de onda, y entonces decir, pues vamos a ver, supongamos, los planetas en primera aproximación se pueden considerar como cuerpos negros. El Sol, mismamente, se puede considerar como un cuerpo negro, en principio, fijaos, ¿eh? Entonces absorbe todo lo que recibe y para estar en equilibrio tiene una cierta temperatura, emite. Vosotros estáis emitiendo en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque a la temperatura a la que estamos se emite en esa longitud de onda. Por eso en las pelis se ponen las gafas de infrarrojo para detectar precisamente esos fotones. ¿Está claro? O sea que sí, estáis más o menos en el orden de 100 vatios cada uno neto. Es decir, lo que estáis ahí emitiendo menos lo que estáis absorbiendo es más o menos del orden, para que tengáis un número, de 100 vatios, como una bombilla antigua de 100 vatios. Claro, por eso cuando hay muchas personas en un aula pequeña, uno nota el calor a pesar de que los radiadores no estén puestos, aumenta la temperatura. Muy bien, pues estaba diciendo, intentar explicar ese fenómeno con las leyes clásicas, la física clásica que tenían, no fue posible. Y ahí, eso es el fenómeno que intentó describir Max Planck, y dijo, la única manera de poder describir lo que se observa experimentalmente es haciendo que haya saltos en la energía, los cuantos de energía. Pero eso no lo explica, o sea, eso va contra la física clásica. Eso fue precisamente con las herramientas que teníamos, no se puede explicar. Max Planck, por cierto, siempre pensó que algo había por ahí oculto, que no había entendido bien de la física clásica, que al final nos podría dar eso. O sea que
Max Planck es una persona muy interesante desde el punto de vista de la historia, porque siempre intentó en su vida, en el siglo XX, porque él vivió finales del siglo XIX, el siglo XX, intentó congraciar eso con la física clásica. No se creyó que la física clásica no valía, es decir, que habías encontrado un fenómeno para el cual eso no podía ser explicado. Entonces viene la física cuántica. Se tuvo que plantear otra... Pero ya digo que Max Planck siempre intentó decir que no se lo creía del todo. Fijaos, es un trágico, es una figura históricamente trágica. Es una figura que acaba con un amigo, que es las leyes de Newton, por así decirlo, pero que no quiere acabar con ellas. Por eso digo que es una figura trágica. Bien. No seguimos con derivando porque nosotros vamos a aplicar en vuestra asignatura las leyes de Newton, para nosotros son válidas en los fenómenos que vamos a estudiar. Entonces decimos fuerza neta, suma de fuerzas, igual a la masa por aceleración, es decir, únicamente necesitamos hasta la aceleración. Por eso es muy importante entender la cinemática. Si uno no entiende la cinemática, puede entender la mecánica, la dinámica. La dinámica incluimos las fuerzas. Porque uno puede pensar, capítulo tal, cinemática, no me lo sé muy bien, pero voy a probar la dinámica. Respuesta, imposible. ¿Está claro? O sea que entended bien la cinemática como paso para poder entender la dinámica. No son cosas separadas. Vamos a poner un ejemplo, ahora decía, y luego lo integramos a mano.